Esperé para ver si había una pizca de broma, pero las expresiones de Becky seguían siendo las mismas. Ella no se estaba riendo. De hecho, su rostro permaneció estoico. Con mucha gente, fácilmente podía entender lo que estaban pensando, pero con Becky siempre encontraba una pared de ladrillos. Solo podía ver lo que ella decidía enseñarme. No puedo decidir si es una broma o no, dije. No estoy de humor para bromas últimamente. Hasta ahora te he dicho la verdad. ¿Me estás diciendo que hiciste daño a 3 personas y afirmas haberlo hecho sin remordimiento? Esperé. Mi sangre se estaba convirtiendo en hielo. Pasaron unos segundos. Todavía me miraba fijamente. Me aparté y comencé a levantarme de la cama cuando Becky me tomó de la mano y me atrajo hacia sus brazos. Mi frente se frotó contra su pecho. Su otra mano entró en mi cabello. Su boca estaba en mi cuello. Para. Puse mis palmas contra su pecho, pero ella era más fuerte y ni siquiera se movió. Déjame ir. Sabía que si Becky quisiera hacerme daño, le bastaría muy poco para lograrlo. Con una voz sedosa dijo: «Shh. No tengas miedo de mí, amor. Nunca te haría daño, créeme». Con ternura, apartó una lágrima de mi mejilla con su pulgar. «Te amo. Me mataría antes de dejar que te pase algo. No quiero estar con una criminal. Dices eso ahora, pero no puedes negar esta atracción entre nosotras. Sé honesta conmigo, Frin. ¿Te importaría aunque fuera responsable de ese crimen? Y si resultara que en realidad fueron todos los crímenes por los que me acusan, ¿dejarías de amarme?». No respondí. Un sollozo estaba a punto de salir de mi garganta porque sabía que Becky era mi debilidad. Susurró algo dulcemente en mis oídos y trató de calmarme. Rozó mi clavícula con sus labios y me besó con urgencia. Suspiré y traté de alejarme, pero su agarre sobre mí era sólido. Además de ser una maestra manipuladora, también era una excelente seductora. No traté de apartarla. En vez de eso pensé, rayos, y me relajé. Mis brazos rodearon su espalda mientras la mantenía en su lugar, besándola con la misma cantidad de feroz anhelo. La idea de perderla para siempre me dolió. Se retiró un poco, nuestras frentes tocándose. «Lo que sea que te diga, prométeme que no me dejarás, Frin», susurró. «No puedo prometerte nada hasta que te expliques, y no respondiste mi pregunta». Sus ojos se suavizaron. «¿Por qué hiciste daño a esa gente, Beck?», pregunté. «No importa cuánto trates de retratarte como la mala, sé que no lastimarías a nadie solo porque disfrutas hacerlo. ¿Quieres escuchar el resto de la historia?». Le di un asentimiento. Becky miró el reloj que colgaba contra la pared. Eran las 3 de la mañana. «¿Cuánto tiempo tenemos hasta que Hank regrese a casa?». «Tenemos mucho tiempo. No estará aquí hasta las 10 de la mañana». «Eso es más que suficiente, supongo, porque esta historia es larga». «Te escucho», dije. Y así comenzó. En un momento de mi vida, estaba pasando por momentos muy difíciles, metiéndome en peleas en clubes, consumiendo sustancias y encontrándome en compañía de mujeres extrañas. Bueno, nunca estaba en casa la mayor parte del tiempo porque estaba enferma y cansada de que mis padres se pelearan constantemente. Rebeca estaba haciendo lo suyo. Ella era la niña de oro después de todo. Ya sabía que Rebeca sería la próxima sucesora de la compañía y estaba tremendamente celosa. Mi padre cortó mis recursos y fue entonces cuando me metí en un montón de otras cosas. No tenía dinero y Rebeca estaba cansada de encubrirme. Me dijo: «Deja todos tus líos o vete». Y eso me molestó. Yo era la hermana mayor, pero Rebeca estaba actuando como tal. Dijo, rizando y desenvolviendo mi cabello: «Ustedes son gemelas». «Sí, pero soy 20 minutos mayor que ella».
Vi el mundo 20 minutos antes de que ella lo hiciera, lo que me convierte en su hermana mayor. Reprimí un giro de ojos. ¿Qué sucedió después? Un amigo me sugirió una manera fácil de ganar dinero. Becky continuó. Esta vez evitó el contacto visual como si se avergonzara de la información que iba a revelar a continuación. Yo solo necesitaba transportar unos paquetes de un lugar a otro. Pensé que iba a ser bastante fácil. Lo hice 2 veces antes de que me detuvieran por problemas legales relacionados con lo que llevaba en el auto. Fue en esa época cuando comencé a tener episodios extraños, una consecuencia de lo que estaba viviendo. Ella se rió. Yo era un caso perdido. Papá me internó en una institución psiquiátrica, pero no era privada. Era un lugar muy duro y probablemente yo era una de las personas más estables allí. Los pacientes no recibían buena atención y el trato era deficiente. No estoy segura de que los médicos estuvieran realmente preparados para su labor. Le toqué la cara, tratando de luchar contra la compasión que sentía por ella. ¿Qué te hicieron, Beck? Te ahorraré los detalles, algodón de azúcar. Pensé que era el mejor castigo que mi padre podía darme por lo que había estado haciendo. Me quedé allí durante 6 meses hasta que tuve suficiente. La mano de Becky comenzó a temblar. Me giré en sus brazos y apoyé mi cabeza en su pecho, acurrucándome cerca. Tomé su mano temblorosa en la mía y entrelacé nuestros dedos. Me diagnosticaron con trastorno de personalidad antisocial, un diagnóstico obviamente equivocado. Lo habían hecho a propósito. Mi padre le dijo a mi familia que no estaba en condiciones de ser libre y que, si me dejaban salir de aquella institución, estaría representando una amenaza para la sociedad. Mamá no lo creía al principio, pero papá siempre encontraba una manera de manipularla. Allí había una enfermera que era mejor que el resto del personal, Esther. Sabía que ella no pertenecía allí. Ella me visitó una noche y me dijo algo impactante. ¿Qué te dijo ella? Ella había escuchado al doctor principal hablar con uno de sus empleados sobre mí. Hablaban en un lenguaje codificado, pero Esther sabía lo que querían decir los médicos. Becky hizo una pausa. Mi padre había sobornado a un médico para terminar con mi vida simulando un accidente. ¿Cómo pudo tu padre hacer algo así? Becky soltó una risa sarcástica. No éramos suyas, ¿recuerdas? Yo estaba siendo más una carga que una heredera, un desperdicio de espacio. Rebeca era todo lo que necesitaba y solo para beneficio personal. Ojalá mi hermana viera a través de todas las mentiras. Brad había destrozado a nuestra familia. Intenté llamar a Rebeca, pero se negó a hablar conmigo. Dijo que estaba poniendo excusas para salir del asilo. No creía lo que le estaba contando sobre nuestro padre. De todos modos, Esther vino a mi habitación una noche con llaves para sacarme, pero al parecer, otro chico la había seguido. Intentó evitar que escapara y supe que si un médico me atrapaba esa noche, no sobreviviría. Lo inmovilicé con la cadena y logré escapar. Actué por impulso. Fue un acto de autodefensa. Esther me ayudó a salir de la institución. Las noticias salieron bastante rápido. Yo era un desastre y me las arreglé para volver a casa. Traté de buscar a mamá porque quería hablar con ella, disculparme por mis errores. ¿Qué pasó? Conoces la historia, Frin. La encontré sin vida en el cobertizo, en circunstancias muy perturbadoras. Becky suspiró. Cuando las autoridades llegaron, yo estaba allí, con una maleta y manchas de sangre. Fue fácil para ellos asumir que yo era la responsable. Salí de la institución y más tarde confronté a mi madre por haberme enviado allí. Mi historial legal no fue precisamente ejemplar. Rebeca me convenció de que sería mejor si me admitiera voluntariamente en el hospital.
Dijo que se aseguraría de que yo consiguiera el mejor. No quería hacerlo, pero no tenía otra opción. Era la cárcel o el psiquiátrico. Durante el viaje en auto, el auto se estrelló y, cuando me desperté en el hospital, me dijeron que Rebecca estaba muerta. Oh, Beck, ni siquiera puedo imaginar por lo que pasaste. No sientas pena por mí, Frin. En parte fui responsable de todo. No me dijiste por qué acabaste con esas 3 personas. Llegaré a eso, dijo Becky. La noche ya había pasado. Podía ver los rastros de luz comenzando a derramarse por las finas cortinas. Habíamos pasado la noche haciendo el amor y hablando, y ni siquiera me sentía con sueño. Beck, ¿no tienes sueño? Ella sonrió. El sueño puede esperar, supongo, aunque siento que no he dormido en días. Pasé la mano por su cabello. Vete a dormir. Te despertaré en unas horas y luego podrás continuar con tu historia. Se debatió. ¿Está realmente bien si duermo? Asentí y besé su frente. Duerme. Te protegeré, Beck. Los ojos de Becky se iluminaron con diversión. Estoy tan contenta de haberte conocido. Yo también. Los ojos de Becky se pusieron pesados. Antes de caer en un sueño, murmuró: Tú eres la chica de mi vida, Frin. Ni siquiera me di cuenta de cuándo me había quedado dormida solo mirándola. Cuando mis ojos se abrieron, ya eran más de las 8 de la mañana. El otro lado de la cama estaba vacío. Me senté en la cama y pude oler los huevos fritos. Cuando salí del dormitorio, encontré a Becky detrás del mostrador volteando una tortilla. Sus ojos me siguieron cuando fui y me paré detrás suyo. Me reí. ¿Qué estás haciendo? Haciéndonos el desayuno, dijo ella. Contuve una carcajada. Quemaste la tortilla. Aléjate de aquí. Le quité la espátula de la mano y comencé a poner la tortilla en un plato. No puedes cocinar para salvar tu vida, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. Apesto. Y por eso quiero casarme. ¿Qué tipo de cualidades estás buscando en una esposa? Becky se apoyó contra la isla. Quiero una chica alta, rubia y hermosa como el sol. Le eché un vistazo. Bien, bien por ti, porque me gustaría alguien que se parezca a Liam Hemsworth. Cabello sedoso y rubio, ojos azules, cuerpo esbelto. Es una delicia, ¿no? Becky estaba claramente divertida mientras caminaba hacia mí. Estoy segura de que encontrarás a un tipo así en tus sueños. Me agarró por la cintura y me dio la vuelta para mirarla. Pensándolo bien, no soy muy exigente. Me gustaría una chica con cabello oscuro y alta que pueda cocinar una obra maestra con un huevo. Podría pasar el resto de mi vida con ella. ¿Fue esa una propuesta indirecta? Mis mejillas ardían. Levantó mi barbilla para que la mirara. Mentí. No quiero que sueñes con ninguna otra persona, solo conmigo. Me reí. No tienes que preocuparte por eso. ¿Quieres que te cuente el resto ahora? Sigue. Después de saber que mi hermana estaba muerta, no tenía nada que perder. Así que permanecí escondida hasta que supe la verdad. Tenía recursos, un puñado de personas en las que confiaba. Resultó que mi padre había querido hacerle daño a mi madre porque sospechaba que estaba volviendo con Thomas. Estaba furioso. Mamá sufrió mucho, Frin, y no merecía ese destino. Localicé a esos 3 hombres y los enfrenté. Nunca me dijeron quién les había dado la orden, pero no hace falta ser un genio para adivinarlo. Podrías haber ido a la policía y decirles la verdad sobre tu padre. Frin, mi padre era un hombre muy poderoso, tenía gente extendida por todas partes, nunca se sabía quién estaba de su lado, refutó Becky. Pero la policía podría haber ayudado. Eres tan pura, Frin, ojalá pudiera proteger tu inocencia. Bueno, es demasiado tarde para eso, contesté.
Oficiales corruptos, de eso estoy hablando. A los pocos meses de vivir prácticamente como una mujer sin hogar, finalmente me rendí. Varias personas cercanas murieron en circunstancias extrañas y por coincidencia mi nombre aparecía vinculado a ellas, porque me habían visto con esas personas o mi número estaba en sus registros telefónicos. Cuando estuve en el tribunal declaré locura. Los médicos respaldaron que, de hecho, estaba loca y el resto, como sabes, es historia. Es mucho más complicado de lo que pensé, le dije. ¿Confías en todo lo que te conté?, preguntó, sus ojos brillando con esperanza. Por supuesto que confío en ti, dije. No te culparía si decidieras que no quieres estar conmigo, Frin. Con los cargos que están apareciendo nuevamente, podría enfrentar una condena muy grave, dijo con tristeza. No entiendo por qué Rebeca se haría pasar por mí. En ese momento, oímos el movimiento de llaves y la cerradura girando. Entra en mi habitación y escóndete, le susurré a Becky. Ella dejó el desayuno en la mesa, corrió a mi habitación y cerró la puerta. Hank estaba parado en la puerta, vestido con bata, y me lanzó una mirada extraña. ¿Qué estás haciendo de pie allí tan rara? Tuve que mantener la calma. Solo estaba haciendo el desayuno, dije, y luego un poco más fuerte. Hank, si ibas a volver a casa temprano, ¿por qué no me llamaste? Habría preparado el desayuno. ¿Por qué gritas a todo pulmón? Estoy aquí y puedo oírte bien, dijo, obviamente irritado por un turno de 20 horas. Bueno, pensé que ibas a quedarte dormido en cualquier momento. Solo estoy asegurándome de que estás despierto, dije. Miró el plato de huevos a medio terminar sobre la mesa. A veces actúas realmente extraño, Frin. ¿Lo sabías? Traté de no ofenderme por eso. ¿Cómo quieres tus huevos? Revueltos, si puedes. Y gracias. Primero iré a bañarme. Huelo como toda una granja de animales, dijo, quitándose el abrigo y luego la camiseta del uniforme azul. Él comenzó a caminar hacia el baño cuando lo llamé en voz alta. Hank, tómate el tiempo que desees en la ducha. Quédate allí durante 30 minutos o 1 hora. No te apresures. Estoy seguro de que podría haberte escuchado si estuviera a 4 cuadras de distancia. Dicho esto, la puerta se cerró detrás de él. Lo siguiente que escuché fue el sonido de la ducha. Suspiré y preparé apresuradamente los huevos revueltos, como Hank siempre prefería, y puse el desayuno en la mesa. Después, llevé el plato de desayuno de Becky a mi habitación. Becky estaba parada detrás de la puerta, en caso de que Hank entrara a mi habitación. Mantuve la puerta entreabierta. Quería estar alerta en caso de que Hank decidiera terminar su ducha rápidamente. Hank duraba mucho tiempo en la ducha, especialmente cuando tenía un turno largo. Becky me estaba dando una de sus dulces sonrisas. Le di un puñetazo juguetón en las costillas. ¿De qué te estás riendo? Me pregunto cómo tuve tanta suerte de encontrarte, dijo, tocándome el pelo. Eres como una mamá osa para él. Es realmente lindo de una manera materna. Solo nos tuvimos que cuidar el uno al otro después de que murieron nuestros padres. Hank cree que es su deber cuidarme, pero termino cuidándolo mucho la mayor parte del tiempo y eso lo irrita. Me gusta esa cualidad en ti, Frin. Siempre estás dando y nunca esperas nada a cambio. Me reí. Me haces sonar como una santa que no soy. ¿No es así? No. ¿Tienes pensamientos atrevidos sobre mí?, preguntó descaradamente. Todo el bendito tiempo, confesé. Me encantaría escuchar sobre esos pensamientos algún día, dijo Becky y terminó de comer su desayuno. ¿Y cómo son tus pensamientos?, pregunté.
También tengo pensamientos atrevidos sobre ti, pero los míos probablemente requieren más censura en comparación con los tuyos, dijo Becky. Se me puso la piel de gallina en la nuca. Me rasqué la espalda, sintiendo cómo el rubor se arrastraba por mis mejillas. En serio, explícamelo en detalle, pedí, intentando sonar casual. Por mucho que me gustaría contarte mis pensamientos e incluso demostrártelos, creo que es mejor que me vaya ahora mismo antes de que tu hermano salga de la ducha y me descubra escondida en tu dormitorio. Y no estoy realmente con ganas de poner a prueba la ira de tu hermano. No tendría la menor oportunidad de reaccionar. Le devolví una sonrisa débil. Estaba intentando hacer una broma, pero ambas sabíamos que nuestros corazones se estaban hundiendo. Ni siquiera se me había ocurrido que se iría tan pronto. Esperaba mantener a Becky escondida en mi armario. Además, si Hank descubriera que Becky estaba aquí, enloquecería. «Quiero darte algo», dijo Becky, sacando una joya de su billetera. Al verla, me di cuenta de que era un broche muy hermoso con un diseño intrincado en forma de mariposa. Tenía incrustadas brillantes piedras azules y esmeralda. Era tan bonito y antiguo, algo que vería en una joyería y solo soñaría con comprar algún día cuando me volviera rica. «Quiero que tengas esto», dijo Becky, extendiéndome el broche. Ciertamente no iría tan lejos como para comprármelo, considerando que estaba en una posición difícil. «Se ve muy caro», dije, observando los detalles con asombro. «Era el favorito de mi madre, Frin», dijo, aún sosteniendo la joya para mí. «Sé que estoy siendo demasiado sentimental». Negué con la cabeza. «Amabas a tu madre», le dije, tomando la joya con cuidado. «Es tan hermoso, Beck. ¿Estás segura de que quieres dármelo?» Becky se rió entre dientes. «Es tuyo». «Pero...» Cerró su palma sobre el broche, apretando suavemente mi mano. «Ella me dijo que le diera esto a la mujer que amaba, y quiero dártelo a ti». «Oh, Beck». Me emocioné hasta las lágrimas y besé su mejilla con ternura. «¿Estarás bien?», le pregunté, aunque en el fondo conocía la respuesta. «Estaré bien, Frin», dijo, tratando de sonar convincente. «Quiero disculparme adecuadamente por lo que dije sobre tu hermano. Te amenacé con su vida, y eso fue un error de mi parte. Quería estar fuera del hospital y era lo único en lo que podía pensar en ese momento para salir. Solo sé que nunca te lastimaría ni a nadie que te importe. Lo siento mucho». Asentí. «Te perdono». «¿Dónde vas a ir?» «No sé, pero sobreviviré», me aseguró. «Si necesitas algo, siempre estaré para ti». Entonces recordé algo. Caminé hacia el armario y saqué un poco de dinero de mi bolso. Becky miró los billetes y luego me miró a mí. «Frin, toma el dinero», le dije extendiéndoselo. Sacudió la cabeza. «No puedo, algodón de azúcar. Sé que tú también lo necesitas». «No tanto como tú. Confía en mí, estaremos bien. Toma el dinero, Beck». Probablemente tenía una gran necesidad de efectivo, porque finalmente tomó los billetes y los guardó en su bolsillo. «Gracias, te lo devolveré». «Becky, espero que no te importe que lo diga». «Adelante». «Tu verdadero padre, Thomas». Bueno, solo estaba pensando, ¿y si Brad no fue el que causó todo lo que le pasó a tu madre, sino Thomas? Sé que suena loco, pero hay un aspecto que deberíamos considerar. Quizás Thomas se sintió traicionado porque tu madre no dejó a Brad por él y quiso hacerle daño de alguna forma. Becky me miró por un momento antes de responder. «No puede ser, Frin. Thomas era detective, era un policía». «Oh». Eso no dejaba espacio para discusión. «Necesito ver a Rebecca y averiguar qué está tramando». «¿Y si ella es la que está asesinando a la gente?».
Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces tendré que tomar medidas drásticas, dijo Becky sin dudarlo. No necesitaba explicar más. Medidas drásticas solo significaba una cosa. Si llegara el momento crítico, Becky llegaría a cualquier extremo, incluso contra su propia hermana, sin importar lo doloroso que fuera para ella. Escuché que la ducha se cerraba. Becky y yo nos giramos hacia el sonido. «Tengo que irme», dijo apresuradamente. Tomé su mano en la mía. Nunca había visto a Becky tan seria y supe que era una despedida. Sus ojos marrones se clavaron en los míos, transmitiendo tantas cosas sin decir una sola palabra. «Si salgo viva de esto, te buscaré. Si no lo hago, bueno, Frin, quiero que sigas adelante». «No lo hagas, quédate conmigo». Pero las expresiones de Becky me dijeron que ya había tomado una decisión y que nada de lo que dijera cambiaría eso. Era realmente terca de esa manera. Nos miramos como si fuera la última vez y odié esa sensación con cada fibra de mi ser. «Lo que sea que Rebeca te diga, no le creas». Le di un gesto de asentimiento. Eché un rápido vistazo a la puerta del baño. «Bésame», le dije. «Cierra los ojos», susurró Becky. «Y no hagas trampa, Frin». Sus labios se unieron cálidamente contra los míos y luego, más agresivamente. Su mano se enroscó alrededor de mi cintura mientras me jalaba contra su cuerpo. Mis dedos rozaron sus sedosos y oscuros mechones. Me besó apasionadamente y la escuché suspirar profundamente en su garganta. Eso me animó a profundizar el beso, pero entonces lo terminó abruptamente. Había dejado de besarme. «No abras los ojos», susurró. Becky ya no me sostenía en sus brazos. Soltó mi mano. Me quedé allí en el sofocante silencio de la habitación. «Frin, ¿qué estás haciendo ahí parada con los ojos cerrados?» Oí la voz de Heng y abrí los ojos. Becky se había ido. Pasé el día siguiente buscando en las páginas en línea cualquier información que pudiera encontrar de Rebeca, pero nada parecía indicar su naturaleza violenta. Parecía ser la única persona en la familia que tenía registros limpios. No había registros de asaltos previos, encuentros con la ley ni algo remotamente escandaloso. ¿Cómo fue que una niña de oro resultó ser asesina? Irónicamente, Becky fue el centro de todas las controversias. Cada uno de los tabloides había dado una explicación detallada de cómo Becky había empañado el nombre de la familia. Como el índice de inteligencia de Becky era más alto que el promedio, se decía que era manipuladora y había engañado con éxito a la mayoría de las personas en su vida. Saqué un bloc de notas y un bolígrafo y comencé a anotar todas las cosas que Becky me había dicho. Nombres, personas, lugares, tratando de encontrar conexiones entre ellas. Había algo que no estaba viendo. Todo esto era parte de algo más grande y faltaba una pieza del rompecabezas. ¿Cuáles eran las posibilidades de que Rebeca hubiera asesinado a todas esas personas para vengarse de Becky y ahora fingiera ser ella para sentenciarla? Resalté la palabra motivo y, junto a eso, escribí The Armstrong Enterprise. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó Heng, apareciendo de la nada. Cerré el libro rápidamente. «Solo escribo mis pensamientos». Heng asintió. «¿Crees que Becky confesará todo?». «No lo sé». De repente, mi teléfono comenzó a sonar. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Pensé que era Becky y lo contesté rápidamente. «¿Hola?» «Señorita Sarocha, soy Infanite. Mi compañero Scott y yo queríamos hablar con usted sobre algo». «¿Sí? Sería más apropiado tener una charla con un café si estás libre».
Agente Infa, ¿de qué se trata? Su voz sonaba más amigable de lo habitual y no estaba segura de si eso era una buena señal. Será una charla completamente informal, señorita Sarocha. Solo necesito algo de su tiempo, explicó. ¿Necesito llevar a Nob conmigo? Puedes hacerlo si quieres, pero, como dije, es informal. No llevaremos ningún dispositivo de grabación y Scott no tomará ninguna nota, dijo, y rápidamente preguntó: ¿algún lugar cercano a tu casa en el que podamos vernos? Sí. Le conté a Infa sobre la cafetería local que estaba cerca de mi apartamento, a la que solía acudir para obtener mi dosis de cafeína. Servían los mejores lates y donas de la ciudad. Alrededor de las 4 de la tarde, me vestí de manera casual y me dirigí al lugar. Los agentes ya me estaban esperando dentro del café. Miré el reloj y aún faltaban 5 minutos para la hora acordada. ¿Por qué estaban tan ansiosos de hablar conmigo? ¿De qué querían hablar? Solo había una forma de averiguarlo. Entré en el café sin saber qué esperar y fue entonces cuando los 2 agentes se fijaron en mí. Se levantaron respetuosamente y Scott se acercó para sacar la silla para mí en un gesto caballeroso. «Hola», dije mientras tomaba asiento. Me di cuenta de que cuando habían dicho que sería una reunión informal, habían sido claros. Sus trajes negros ejecutivos habituales fueron reemplazados por jeans y camisetas. El habitual y disciplinado cabello negro de Infa tenía ondas ocasionales, y su blusa blanca destacaba los lugares correctos. Incluso el agente Scott llevaba un vestuario similar. Ambos eran igualmente atractivos y se veían totalmente fuera de lugar en un pequeño café. Si pensaban que parecían civiles normales, se equivocaban. Su estatura sería suficiente para derrumbar su fachada. «Es muy amable de su parte aceptar nuestra invitación, señorita Sarocha», dijo Infa. Scott simplemente asintió con la cabeza en reconocimiento. Era el típico compañero que permanecía en silencio durante el interrogatorio, pero anotaba los detalles más pequeños del sospechoso, detalles que luego serían utilizados por Infa para construir otra ronda de preguntas. Sabía cómo funcionaba esta pareja de trabajo. «Me gustaría saber por qué me llamó con tan poco tiempo de aviso, agente Infa». El camarero, que también era el dueño del café, Oscar, me sonrió y me pasó el menú. «Preséntame a tus nuevos amigos, Frin». Hice introducciones rápidas y luego pedí mi favorito, un mocha latte. Los agentes ordenaron lo mismo tras mi recomendación. Oscar trató de coquetear con el agente. Scott sonrió cortésmente, entendiendo la insinuación, pero Infa se mostró completamente indiferente. También me di cuenta de que Infa era densa como un ladrillo en casos como estos. Después de que Oscar tomó nuestra orden y se fue, Infa comenzó. «Sé que comenzamos con el pie equivocado, pero quiero que empecemos de nuevo. Sospechar de las personas y presionarlas para obtener información es parte de nuestro trabajo, pero no tenemos nada personal en contra tuyo». Scott asintió. Exactamente lo que dijo Infa. «Entiendo. No lo hice. Infa había dicho algunas cosas realmente personales durante el interrogatorio. Fuera para la investigación o no, eso no era mi preocupación. Había sido cruel conmigo, pero no iba a decirles eso». «No están aquí solo para decirme eso, ¿verdad?». Infa sonrió. «Hemos concluido la investigación que habíamos estado haciendo sobre ti y me complace anunciar que estás libre de problemas». «¿De verdad?». Los miré a ambos, buscando algún indicio de engaño. «Por supuesto. No encontramos nada que indicara que estuvieras involucrada en los asesinatos de Becky Armstrong. También sabemos que no eras su cómplice».
De todas las cosas, no había esperado escuchar esto de ella. Esto me hizo realmente feliz. Gracias, agentes. Llegaron los cafés. Los agentes parecieron ligeramente sorprendidos por el tamaño de los vasos. Oscar sonrió. Que disfruten. Por encima de sus hombros pude ver a Oscar detrás del mostrador señalando mi servilleta. El café es realmente delicioso, no estabas mintiendo, dijo Infa tomando un sorbo. Sonreí. Nunca miento, agente Infa. Infa y Scott se lanzaron una sonrisa de complicidad. Abrí la servilleta y leí. Vuelve a traerlos la próxima vez y te daré un 40% de descuento en la factura. Postdata. ¿El moreno es gay y soltero? Estaba tomando un sorbo de café y casi me ahogo al leerlo. ¿Estás bien?, preguntó Scott, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Qué es eso en la servilleta? Infa miró el papel con suspicacia. Oh, eso no es nada. Me limpié la boca con ella y la arrugué rápidamente. Tendría que ser discreta y preguntarles más tarde sobre su sexualidad y estatus. ¿Quieres escucharlo mejor?, preguntó Infa. ¿Hay más? La buena noticia es que el Dr. Jeffrey quiere que vuelvas al trabajo a partir de mañana. Me alegra oír eso, pero ¿por qué no me lo dijo personalmente?, pregunté. Me dolía un poco que Jeffrey hubiera informado a los agentes incluso antes de hablar conmigo al respecto. Y no sé si quiero volver al trabajo. Mi reputación está hecha añicos, todo gracias a que soy una antigua sospechosa. No es culpa del Dr. Jeffrey. Podríamos decir que él realmente se preocupa por ti, dijo Infa. Y, sin embargo, Jeffrey no se había molestado en llamarme ni una sola vez para preguntar cómo estaba. De acuerdo, estaba ocupado y no tenía tiempo de preguntar por el bienestar de una enfermera que trabajaba para él, que había sido su amiga durante años. Nos disculpamos por los inconvenientes que hemos causado. Como sabes, es nuestro deber, lo sé, la interrumpí. Gracias por hablar conmigo, sin resentimientos. Infa asintió. Dime algo, Frin. Estaba usando mi nombre. No era una buena señal. ¿Realmente crees que la mujer confinada en el asilo en este momento es Rebecca Armstrong? La miré fijamente. ¿Estás usando un micrófono?, pregunté burlonamente. Infa sonrió, alzando las manos con las palmas hacia arriba. Puedes hacer una búsqueda exhaustiva de nuestro cuerpo si quieres. No nos importa, ¿verdad, Scott? Le dio un codazo a su compañero. Estoy segura de que no, dije con buen humor. Solo para ser clara, todavía pienso que es Rebecca, te lo garantizo. Muy bien, fue agradable verte de nuevo. Infa se levantó. Si quieres hablar conmigo, ya sea en la estación o casualmente, estoy a solo una llamada. Lo tendré en mente, dije. Tan pronto como salieron del café, Oscar se acercó a mi mesa. Quiero más información, suspiré. Oscar, incluso si fuera gay, no te lo recomendaría. Oscar hizo una mueca. ¿Por qué? Porque son personas peligrosas. Cuando fui a casa esa noche y me acosté en la cama, pude oler el aroma de Becky en las sábanas. Si había tratado de evitar pensar en ella todo el día, ahora me estaba costando mucho mantener mis pensamientos alejados de Becky. Reuní las sábanas a mi alrededor y no me di cuenta de cuándo me había quedado dormida. Me desperté en medio de la noche con mi teléfono sonando. Miré la pantalla y el número del hospital destelló. ¿Hola?, contesté, aún adormecida. Frin, hay algo que debes saber. Oí la voz de Jeffrey en el otro extremo. Jeffrey, son las 2 de la mañana. ¿Me estás llamando para cubrir a alguien? ¿Puedes poner mi horario para mañana a primera hora? Frin. La voz de Jeffrey sonaba angustiada.
y eso encendió una alarma en mi mente. ¿Qué pasa, Jeffrey? Tomó su tiempo para responder. Es Nam.